Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir esta mañana a nuestros invitados. Nos acompaña el señor Mario Meléndez, él es el alcalde de Panchimalco. También nos acompaña el señor David Barahona, él es alcalde de Jiquilisco. Bienvenidos, señores alcaldes, siempre es un placer conversar con los meros de los municipios de nuestro país. A ver, quisiera de repente que empezamos hablando, pero de temas de alcance nacional, tal vez un poco del rumbo del FMLN. Entiendo que ustedes hablan a título personal, no a nombre del partido. Pero, señor Mario Meléndez, de los documentos, por lo menos que fueron sacados a la luz por el periódico, por los colegas del periódico El Faro, uno de los extractos que yo recuerdo haber leído es que el FMLN se prepara para progresivamente ir desmontando el modelo neoliberal y derrotar a la oligarquía. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, yo creo, buenos días. Buenos días. Y también a la población, buenos días, alcalde. Buenos días. Yo creo que el partido no ha perdido su visión, sus ideales. Yo creo que eso es lo más importante, digamos, y esta asamblea, digamos, que no solamente es el resultado nada más de una actividad que se hizo entre el sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, sino que también es un proceso que se hizo durante varios meses de consulta con toda la población que está inscrita, digamos, al partido, que son militantes, y que después se hace una asamblea para dar, digamos, un espaldarazo a todo lo que más de 25.000 militantes a nivel nacional. Se hizo, digamos, toda la parte del estudio, toda la parte de las consultas. Nosotros pensamos de que como parte también de todo ese esfuerzo que se hizo también a nivel municipal, a nivel departamental, consideramos de que hay que ir dando pasos porque el modelo que se ha implementado en el país ha sido un modelo que no ha funcionado. Cada día ha generado más pobreza, ha generado más violencia. El capital, en vez de estar invirtiendo, digamos, en el país, lo que ha pasado, digamos, es que ha habido una inversión fuera de nuestras fronteras patrias. Entonces, prácticamente, digamos, eso ha ido aumentando la parte de la fuga del capital y también ha aumentado la pobreza en el país. Nosotros creemos, estamos convencidos de que se puede echar a andar, digamos, otro modelo, un modelo donde la población también sea parte de ello, ¿ya? Ya lo decía también el Papa Juan Pablo II, decía que el modelo capitalista lo que es un modelo salvaje, ¿ya? Que lo que genera, digamos, es más pobreza. Entonces, en ese sentido, nosotros no estamos planteando, bueno, por lo menos a nivel personal, como estábamos diciendo, una opinión a nivel personal, no estamos planteando nosotros, porque es lo que yo he escuchado también en algunas entrevistas que han hecho alguna gente de la derecha, es una lucha de clases, en el sentido de que estamos nosotros queriendo derrotar, digamos, que ya no hay capital, digamos, en el país. No es eso. Lo que nosotros estamos planteando, digamos, que haya un modelo donde el centro sea la persona humana, donde la ganancia está bien, digamos, que no estamos diciendo que los empresarios no tienen que tener ganancia, no estamos mencionando eso. Lo que estamos mencionando es que esa ganancia también tiene que ser repartida, digamos, y yo más me voy por la parte teológica, ¿ya? Yo, por lo menos, hay una lectura, no sé si usted la conoce, Carlitos. Por ejemplo, aquella lectura de cuando Jesús, cuando el jefe se va, digamos, y llama a sus empleados y le dice: mire, aquí le doy 5 denarios o 5 monedas, a usted le doy 2, a usted le doy 1, y al que le dio 5 empieza a trabajar, digamos, y hace otras 5 más. Al que le dio 2 empieza a trabajarla y hace 2 más. Y el que le dio 1 hace un hoyo en la tierra y la entierra. Y cuando regresa, digamos, el patrón le dice: mire, vengan para acá. Mira, señora, ahí me diste 5, yo trabajé y hice 5 más. Mira, señor, me diste 2, yo trabajé y hice 2 más. Y le dice el último: yo me diste 1, tuve miedo a perderla y la enterré. O sea que quien produce la riqueza, digamos, no es el dinero en sí, sino que es la parte humana, es el ser humano, digamos, el hombre y la mujer.
pero lo que pasa en nuestro país es de que no es distribuida, digamos, la parte de que quien la genera, digamos, realmente, digamos, no es el capital, digamos, pero a la persona se le está tratando, digamos, mal, no se distribuye eso. Entonces, por eso dice la doctrina social de la Iglesia, dice, el capital tiene una hipoteca social con la población. Entonces, nosotros vamos en ese sentido, digamos, en ese sentido de que un modelo que responda realmente a las necesidades de la gente, del trabajador y de la trabajadora. Un modelo que se reparta, digamos, un poco, digamos, no también que no se quede con la ganancia, digamos, el empresario, pero que reparta, digamos, de alguna manera, que sea humano, porque realmente quien le generó la riqueza no fue solamente el capital, sino que fue el recurso humano que tenía. Entonces yo creo que en ese sentido, digamos, va la parte de lo que está planteando el partido. Y eso es una opinión a título personal, digamos, porque no somos voceros nosotros del partido. Ya el vocero principal del partido, digamos, es el secretario general, digamos, que es Medardo. Entonces él tiene que dar, digamos, la parte ya oficial. Pero nosotros estamos haciendo, digamos, un planteamiento a título personal. Pero muy legítimo el entendimiento que ustedes tienen de lo que se planteó en ese congreso. Ahora, señor Barahona, quizá en esa línea iría mi siguiente pregunta. Y es que algunos funcionarios del Partido Arena o de repente representantes del sector empresarial consideran que lo que el FMLN plantea cuando habla de ser un partido revolucionario y socialista no es una revolución al estilo de los países occidentales, es decir, buscando más libertades políticas, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a tener propiedad y a buscar la felicidad, sino más bien una revolución con brochazos de tiranía, es decir, coartando las libertades de expresión, las libertades de asociación y, por supuesto, el derecho a la propiedad. Ese es el temor que hay en algunos sectores en este país. Bueno, es que realmente los sectores de derecha, el poder económico del país, siempre va a expresar este tipo de planteamientos al país en aras de confundir a la población. Pero si nosotros lo vemos en la práctica, nosotros nos damos cuenta el rumbo que el país ha tomado de hace unos años acá, y nos damos cuenta que lo que se busca a través de los gobiernos del FMLN es reducir esa brecha entre la falta de oportunidades de unos y las muchas oportunidades para otros. Eso lo podemos nosotros ver en diferentes ejes, por ejemplo, en el eje productivo. Si para los que tienen dinero o para el poder oligárquico del país es dañino, por ejemplo, que los agricultores más humildes del país hoy estén produciendo la semilla mejorada que se distribuye en el territorio nacional, habría que preguntarle a los más pobres si esa es una expresión de tiranía de la forma de gobernar y del rumbo que el FMLN está planteando para el país, donde antes dos personas o dos grandes empresas producían 500,000 o 400,000 paquetes agrícolas para dárselo a los agricultores de una forma, digamos, con una visión más que todo político partidario, o hoy que se entrega el paquete producido por manos campesinas, donde la distribución de la ganancia de esa producción llega a manos de los más pobres. Habría que revisar si eso es realmente algo que daña a la población o que afecta positivamente a los más pobres. Yo lo pongo como ejemplo porque es un caso muy práctico, porque aquí podemos venir a filosofar y podemos venir a hablar de una serie de elementos, y hablo de la derecha en este caso, pero cuando nosotros lo vemos en los hechos concretos en la población, de las acciones que como FMLN y desde el gobierno se realizan, es una realidad totalmente beneficiosa para la población. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que podemos plantear de lo que el FMLN quiere y va tratando de direccionar en el país es, por ejemplo, si la gente que antes mandaba a su hijo a la escuela descalzo y otro lo mandaba con zapatos, si poder llegar a establecer la igualdad en este niño entre el que llevaba zapatos y el que no llevaba,
si eso será dañino para la población. Si será dañino para la población este modelo que el FMLN está implementando de trabajo para la población, de que unos niños que tenían cómo vestirse bonitos con uniforme se burlaban del niño que no llevaba uniforme o del que no llevaba zapato. Entonces, o del que llevaba el mismo cuaderno del año pasado, el cuaderno que solo le arrancábamos las páginas que habíamos usado el año pasado y usábamos el mismo cuadernito con las páginas nuevas trabajando ese año. O sea, si esas cosas son dañinas para la población, porque en sí, si nos vamos a la práctica, eso es lo que el FMLN está haciendo. Ahora, si nosotros le preguntamos a la gente del poder económico, indudablemente que eso no le es muy agradable, porque ellos en este país profundizaron la miseria, profundizaron la desigualdad, han generado desequilibrios sociales, ambientales, económicos tremendos, abismales entre unos y otros. Entonces, el FMLN plantea dentro de su visión que sus objetivos son reducir la pobreza, generar la igualdad. Y no podemos hablar de libertad de expresión de que se vea amenazada, donde, por ejemplo, en el partido ha habido una consulta tan amplia hoy en las elecciones internas, donde más de 20,000 personas han participado. Entonces, ¿quién está haciendo participar más a la población? ¿Quién está abriendo más los espacios de participación y generando y fortaleciendo las libertades? Los que se reúnen, los que proponen hacer una consulta y no la hacen porque hay problemas internos, porque de alguna forma no permiten participación en los municipios o en los departamentos de la gente para poder aspirar a un cargo. Entonces, eso es lo que acabamos de ver nosotros recientemente, por lo que usted decía, Carlitos, y mencionaba, por ejemplo, el caso de Arena. Entonces, ¿quién tiene más seriedad para abordar los problemas del país? Un partido que se retracta y que decide no realizar una consulta a sus militantes, o un partido que hace participar a más de 20,000 personas a través de una elección interna, ya sea esta ratificación, porque algunos se confunden y critican el hecho de Medardo, por ejemplo, que era el único candidato. Es que en un proceso eleccionario y en un proceso democrático en un país pueden haber varios escenarios. Uno puede ser una elección, otro puede ser una selección y otro puede ser una ratificación. Los tres momentos caben dentro de un proceso democrático de un país. Vamos a hablar de eso en solo minutos, pero antes de cerrar este tema de alcance nacional y de hablar del proceso interno del FMLN, de estos documentos también, o estos extractos de los documentos que leímos, pude leer que se busca de alguna manera, tal vez, no sé si esta es la palabra exacta o la idea exacta, pero como retomar el control sobre la sala de lo constitucional a través de una efectiva correlación de fuerzas que se da en la Asamblea Legislativa, porque se percibe que hay activismo judicial. Ahora, esto podría, y resulta incómodo al partido de turno en este momento, ahora, esto podría haberse interpretado como que se estaría vulnerando el republicanismo al querer tener control sobre otro órgano de Estado, y entonces que sea menos efectivo el mecanismo de balance y contrapeso que debe existir en una república. Alcalde Meléndez. Pues mire, Carlitos, sí, pero si en este gobierno, digamos, del FMLN, el primer periodo con el compañero Mauricio Funes este que estamos iniciando con el compañero Salvador Sánchez Serén, es donde más libertad, digamos, ha habido, y los tres órganos del Estado funcionan correctamente. Sí, el problema de que yo veo que hay una doble moral de parte de Arena. Si el gobierno de Arena, ellos los que mandaban los tres poderes del Estado, y ahora se rasgan las vestiduras diciendo que el FMLN quiere controlar, digamos, los tres estados, los tres órganos del Estado. Pero ellos controlaron todo, ¿ya? Y donde ha habido más libertad de expresión es en estos gobiernos. Por ejemplo, está el acceso a la información, que antes no se tenía. Se tenía, por ejemplo, en Casa Presidencial la partida secreta, donde ese dinero se invertía, digamos, se hacía
y nadie sabía, digamos, dónde iba ese dinero que el presidente de la República invertía, cómo lo distribuía. Entonces yo creo que hay que hablar las cosas como son. Y ya decía el compañero alcalde, es que la cuestión de que ha habido una satanización, y yo quiero llegar, digamos, al sentido correcto, digamos, de la palabra diablo. Diablo es el que confunde, ¿ya? Y realmente, me gusta tocar la parte teológica también en este sentido. Por ejemplo, es el que confunde, digamos, y yo creo que la derecha de este país, Arena, como un vehículo ideológico, pero ya teniendo claramente, digamos, la parte de quiénes son los dueños de este vehículo ideológico, que es la NEP, la ASI, Cámara de Comercio, ¿ya? Que son prácticamente el vehículo que es Arena. Entonces, han tenido una manera de cómo satanizar, digamos, toda la parte, todo lo que tiene 4 letras que dice FMLN. Entonces, en este sentido, nosotros no estamos planteando, digamos, por lo menos a título personal, el partido no está planteando de destruir la parte de la democracia, de destruir la parte de las libertades. La libertad de expresión, digamos, a veces solamente es cuando atenta algunas veces los medios escritos o televisivos, pero la libertad de expresión va más allá, ¿ya? Y entonces yo quiero dejar, digamos, sentado, digamos, en este set, digamos, y con la población salvadoreña, que en estos gobiernos del FMLN es donde ha habido más libertad de expresión y donde ha habido, digamos, donde usted, por ejemplo, va a cualquier institución y puede entrar al Instituto de Acceso a la Información, y también en las alcaldías también pueden llegar, digamos, y presentar, digamos, pedir algún documento. Entonces, con mucho gusto se lo proporcionamos a la población. Entonces, el partido no va, digamos, en esa de atentar contra los diferentes estados, sino de fortalecerlos y que cada estado, cada órgano del estado funcione como tiene que funcionar, ¿ya? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, que funcione, digamos, distribuyendo la parte, digamos, que le corresponde, el órgano legislativo haciendo, digamos, las normativas y reglas que encaminen, digamos, el rumbo del país, y el órgano legislativo, digamos, que se encargue de hacer, digamos, su parte que le corresponde. Ok, con ese ya nos quedamos. Cuando regresemos hablamos un poco del proceso interno, vamos a hablar un poco del FODES también y, por supuesto, del trabajo municipal en sus respectivos municipios. Ya volvemos. Alcalde Barahona, hace unos minutos dejó usted una idea incompleta en torno al proceso de elecciones dentro del FMLN. Decía que se daban tres escenarios: elección, selección o ratificación. ¿Qué hubo en el FMLN? En el FMLN ha habido de todo. Es un proceso muy rico, democrático y de amplia participación. Cuando yo hablo de selección, hablo de que la militancia del partido tiene la posibilidad de elegir a sus mejores cuadros para conducir. Cuando hablo de la elección, hablo del escenario donde 2 figuras, por ejemplo, en un departamento X, participan y la militancia decide entre esas 2 figuras. Y cuando hablo de la ratificación es cuando hay un elemento clave en un instituto político o en cualquier otra institución, está haciendo bien su trabajo y se ratifica por sus méritos. Eso fue lo que pasó con Medardo González. Entonces, en la democracia tenemos esos escenarios, y qué bueno que nuestro partido los practicó y los podemos nosotros ver tipificados a lo largo y ancho de los 262 municipios del país. Eso es importante que la población lo conozca, porque si no empiezan a querer empañar un proceso único, diría yo, y empiezan a querer plantear que por qué Medardo, que por qué Norma. Entonces, si hay alguien que está conduciendo bien un esfuerzo, un partido, creo que lo menos que podemos hacer es darle una vez más la confianza y que conduzca. Y podemos nosotros hablar de Medardo y de todas sus credenciales. Por ejemplo, es el hombre que ha conducido el partido llevándolo a 3 victorias electorales presidenciales con el presidente Funes, la primera vuelta con Salvador Sánchez Serén y una segunda vuelta. Ha estado trabajando por la unidad del FMLN, es un partido cohesionado y hemos visto un ejemplo de democracia muy importante
el pasado domingo, donde, como dijimos ya, una cantidad de más de 20,000 personas participaron ejerciendo su derecho, unos ratificando, otros eligiendo, y antes de ese proceso lo que se llama una selección. Entonces yo creo que es importante que la población tenga claridad sobre estos escenarios. Ahora, ¿cree usted firmemente entonces que el resultado de la elección es una expresión sincera de los deseos de los militantes del FMLN y no una manipulación, entonces, como algunos han querido hacer ver? Claro, el enemigo siempre va a manejar esos términos. No hay tal manipulación. Si, por ejemplo, le voy a poner el caso, para el Consejo Nacional, lo que pudimos ver era una inscripción de más de 50 compañeros. A nadie se le coartó su derecho a inscribirse. Participó y en la papeleta de votación aparecían esos más de 55 rostros, pero solo se iban a elegir 36. ¿Qué significa eso? Significa que de los 56 o 57 rostros que aparecían en esa papeleta, el ciudadano, el votante, el militante iba a elegir 36. ¿Podrá llamársele a eso imposición? No, definitivamente. Lo que pasa es que los que son incapaces de construir procesos democráticos como los nuestros, los que son incapaces de poder administrar sus diferencias, sacan ese tipo de expresiones, pero yo creo que vamos por un camino bastante bien, yo diría excelente. Ahora, en una democracia tierna en nuestro país, recordemos que nuestros países son de los países más nuevos, más recientes, y a pesar de eso nosotros, quiero decir que, aunque no estamos hablando nosotros como voceros del partido, ya lo dijo el alcalde, somos militantes y en nuestro carácter personal nos expresamos, creo que el FMLN, si hablamos de su congreso también, ha dado un mensaje muy importante y se conoció ahí, nosotros ya lo conocíamos y lamentablemente hay sectores en el país que no lo quieren reconocer. El FMLN es la expresión democrática más importante de América Latina. Fue reconocido en el conflicto armado como ese movimiento beligerante por las Naciones Unidas. El FMLN ha tenido un reconocimiento en América Latina y el mundo como un movimiento de alto nivel de democracia, digamos, nos sentimos orgullosos de pertenecer a este movimiento que en aquel momento fue un movimiento guerrillero y que tuvo la capacidad de ponerse enfrente de una dictadura militar que venía dirigiendo este país, manipulándolo, explotándolo, sometiéndolo a lo largo de la historia. Okay. Y entonces es importante que ahora este partido, con una expresión y una vocación profunda, democrática, esté realizando estos ejercicios ejemplares para el país y el mundo. En este punto quisiera traer entonces al alcalde Meléndez. Desde el punto de vista de los militantes, ¿existe un consenso que el liderazgo de don Medardo es incuestionable y es el indicado para llevar el partido adelante, y por eso es que no surgieron otras personas que le disputaran el liderazgo en el partido? No, pero además de eso, lo que planteaba el compañero alcalde, quien quisiera abstenerse de no votar, digamos, por el compañero, lo podía hacer. Así es. ¿Ya? O sea que si usted no quería votar por él porque no le parece, digamos, que le parece que es un mal líder, usted podía anular su voto. Entonces también tenía la militancia otra posibilidad, pero lo contrario, digamos, la militancia votamos por él porque vemos el liderazgo que tiene Medardo, digamos, para conducir el partido, y como ya lo mencionaba, digamos, ha hecho un esfuerzo enorme, digamos, en hacer una unificación del partido del FMLN. Yo creo que en ese sentido, digamos, vemos un liderazgo bastante fuerte en el compañero Medardo, y estamos convencidos de que él puede salir victorioso, digamos, en las próximas contiendas electorales y que se nos avecinan. Entonces yo pienso de que el ejemplo del FMLN, digamos, en estas elecciones internas que se celebraron el día domingo, creo que lo que ha pasado, digamos, siempre va a haber, digamos, voces desonantes afuera, así como en este caso, digamos, como la derecha, de que
ha visto un proceso enorme de participación, de democracia interna en el partido, entonces van a tratar la manera de justificarlo, digamos, de que es un proceso amañado, que es un proceso negativo, porque se ve, digamos, la fortaleza, la fuerza, digamos, que ha habido de toda la militancia, digamos, que se llegó, por ejemplo, hablando del municipio, hubo la participación más del 80% de los militantes que llegaron a ejercer su voto, llegaron a ejercer su derecho, digamos, a elegir a sus autoridades, pero no solamente nos concentremos en Medardo, sino que también en todos los municipios el que se quería inscribir para un cargo del partido podía hacerlo, digamos, estaba en su libertad, en su derecho de hacerlo. No se le coartó, digamos, a nadie la posibilidad de inscribirse. Y en esa papeleta, digamos, aparecían también las autoridades locales para poder ya sea ratificar o poder elegir, digamos, a otros miembros que la población militante, digamos, pudiera hacerlo. Okay. Entonces yo creo que ha habido, digamos, una participación democrática genuina y que también, digamos, es un ejemplo a nivel de El Salvador para que los otros institutos políticos también lo lleven adelante, porque nosotros sí consideramos, digamos, de que ha sido un ejemplo de lo que hemos realizado de elecciones internas. Ok, vamos ahora a temas municipales, señores alcaldes. Alcalde Barahona, ¿satisfecho con el nivel o el porcentaje de FODES que se le entrega a las alcaldías? ¿El mecanismo de entrega es eficiente? ¿Cree que debería incrementarse o mantenerse igual? Lo que pasa es que para responderle eso, Carlos, es importante primero hacer un análisis de la situación económica del país. Igual que nosotros en los municipios, debemos de ver también la hacienda pública dentro del contexto nacional. Y en ese marco, nosotros con lo que recibimos, indudablemente no logramos resolver los problemas de nuestros municipios. Igual el país no logra resolver los problemas del país con lo que se recauda. Es una situación donde debemos hacerle un análisis profundo y es lo que pasó en el Congreso de Comures. Nosotros en el Congreso planteamos, y en un acto muy responsable de la alcaldesa Milagro Navas, que debemos de reconocerlo, ella planteó dentro de este Congreso que este año no íbamos a pedirle nosotros al gobierno de la República, al presidente Salvador Sánchez Serén, un incremento al FODES del 1% o del 2%, debido a que como alcaldes debemos de ser muy responsables y sobre todo solidarios con la realidad económica que vive la nación. Y fue así como para este año no pedimos. Indudablemente que nosotros dentro de nuestros territorios sabemos que los recursos con que contamos no son lo suficientes para poder resolver las diversas necesidades. Hay que atender temas de educación, temas de salud, infraestructura vial y una serie de necesidades que tienen nuestros municipios. Pero también debemos entender que seríamos irresponsables como alcaldes, caeríamos en una situación de irresponsabilidad en el hecho de estarle pidiendo más recursos al Estado cuando sabemos que las finanzas están en una situación de no muy bonancibles. Entonces, si nosotros hacemos una reflexión sobre eso, también en un acto de responsabilidad nos limitamos a eso. Sin embargo, quiero decir que hace unos días el presidente de la República nos recibió a la directiva de Comures en Casa Presidencial, espacios que se han abierto de participación que anteriormente poco se tenían. Entonces, y hablaba el presidente que ese era el inicio de una serie de reuniones que íbamos a tener. Y luego también ya hemos sido invitados a otra reunión para poder seguir abordando esos temas. Y decía el presidente, bueno, yo agradezco la bondad que han tenido, la solidaridad para con el gobierno y con el Estado, pero también debo decirles que mi compromiso es con el país y con los territorios, y una vez que haya posibilidad, nosotros vamos a apoyar a los municipios con más recursos. Es más, se nos planteaba desde el Ministerio de Gobernación de que se están buscando recursos para que tal vez no de una forma permanente puedan estar llegando estos recursos a los municipios como un incremento de carácter permanente mensual,
sino más bien como algo temporal. Esto significa que hay una gestión de una cantidad de millones de dólares para distribuirlos en los municipios y fortalecer a las asociaciones de municipios, a las microrregiones, porque este país debe de fortalecer la unidad de los municipios. Fíjese, Carlitos, que Alcalde Barahona, la cooperación debo internacional en este momento porque sí. me están pidiendo la pausa. Cuando Sí. regresemos completamos la idea. Ya volvemos. Barahona, tengo un minuto para que complemente la idea y pasamos a otro tema. Sí, lo que planteábamos que en este caso lo que el presidente de la República está planteando es el interés o el deseo de llevarnos a un proceso de descentralización real, donde además de darle más competencias, o tal vez no más competencias, sino descentralizar algunas responsabilidades a los municipios acompañada de recursos. Entonces, en la medida que hayan otros compromisos que atender en los municipios, también se transfieran recursos y garantizar de alguna manera un mejor servicio de los gobiernos locales en sus territorios. Ok. Alcalde Meléndez, hablemos ahora un poco también de los proyectos particulares de cada una de sus alcaldías. Panchimalco tiene todo para poder ser, digamos, uno de los mejores pueblos vivos de nuestro país en el camino de municipios como Ataco, como Apaneca. Intuyo que esa es la visión que usted tiene por lo que hemos discutido en ocasiones anteriores que ha estado usted aquí en República. Quisiera saber cómo ve ese proceso. Bueno, nosotros, lo que usted dice es cierto, digamos, y incluso hemos hecho la petición, digamos, en varias veces, digamos, a la empresa privada para que se invierta, digamos, en el municipio. No hemos tenido eco, ¿ya? Sinceramente, digamos. Incluso una vez nos encontramos con un alto dirigente de la ANEP y le hice la misma propuesta, digamos, que Panchimalco es una joya, pero que realmente, digamos, no ha sido todavía pulida. Entonces que le invitaba, digamos, a ellos para que se sumaran a este esfuerzo. Cayó en saco roto, digamos, la petición. Repetidamente, digamos, lo he vuelto a hacer a la empresa privada para que haya inversión, digamos, en Panchimalco, y no ha habido, digamos, la respuesta positiva. Pero en este sentido yo quiero manifestarle que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, juntamente acompañado con el gobierno central, en llevarle beneficio, digamos, a la población, digamos, la parte de los servicios de agua potable, los servicios también de carreteras. Estamos haciendo todo ese esfuerzo de energía eléctrica. Creo que hemos hecho un esfuerzo bastante enorme. Cuando llegamos en el 2009, según los datos del FIDL, solo el 29% de la gente tenía agua potable. Ahora nosotros vamos a llegar, primero Dios, ya en diciembre, en enero, vamos a llegar a una cobertura del agua potable del 87%. De energía eléctrica había un 67%, ahorita estamos llegando casi al 96%. Entonces yo creo que han habido avances, digamos, en el municipio. Lastimosamente a veces no se quiere reconocer, digamos, los avances que ha habido. Con estos gobiernos, con los dos gobiernos del FMLN, han habido avances significativos en los territorios, no solamente estoy hablando en Panchimalco, yo creo que también en el territorio también del compañero alcalde de Jiquilisco, creo que también ha habido avances sustanciales. Pero en este sentido nosotros ahorita queremos impulsar, Carlitos, y también ahí informarle a la población salvadoreña, queremos en este 2016 convertir el municipio de Panchimalco en el primer municipio artístico de los 262 municipios del país. Entonces esa va a ser nuestra apuesta, en el 2016 convertir el municipio de Panchimalco en el primer municipio artístico. Le estamos invirtiendo bastante también a la parte de la prevención. Si invertimos a los jóvenes, vamos a invertir, digamos, en la parte de la prevención. Con el mismo recurso humano que tiene Panchimalco, que es rico en recursos humanos, por ejemplo, en talentos artísticos. Ahorita estábamos trabajando con 6 maestros de arte, en música, pintura, pero para este 2016 la idea es tener más o menos como 37 maestros jóvenes de la misma juventud de Panchimalco. Es decir, ¿van a montar escuelas o van a montar conciertos en los parques o todo ese tipo de actividades? No, vamos a montar escuelas. Vamos a montar la escuela en varios lugares, no solamente en el casco urbano, sino que en varios lugares. Vamos a montar las escuelas de dibujo, la escuela de tallado en piedra, la escuela
de lucha olímpica, la escuela de taekwondo, la escuela de fútbol, la escuela de guitarra clásica, las escuelas de música andina. Entonces vamos a montarlos a nivel de todo el municipio. Una pregunta más. ¿Cuánto va a costar esto y de dónde va a salir el dinero? Bueno, una de las partes, digamos, es la gestión. Estamos haciendo gestión, digamos, a nivel local y a nivel también internacional. Y hay varias instituciones que nos han prometido, digamos, el apoyo. Y la otra parte sale del fondo FODES y de fondos propios, ¿ya? Para poder implementar, digamos, esto que yo les estoy mencionando, digamos, que va a ser, digamos, una cuestión para mí, una cuestión maravillosa porque nos sirve para la parte de la prevención de la violencia, ¿ya? Por ejemplo, un artista más es un delincuente menos. Pero también en esto también quiero manifestarle que tuve pláticas con el presidente de Panamá, y él nos ha quedado también de echar la mano. Incluso ya se firmó un convenio de cooperación entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Panamá, pero los recursos van destinados a la prevención de la violencia del municipio de Panchimalco. Entonces, en estos días, en este mes de diciembre, tenemos una invitación del presidente de Panamá, donde vamos a ir con un pastor evangélico, un párroco vamos a ir con el párroco de la iglesia de San Antonio, aquí de los Planes de Renderos. Vamos a ir a conocer la experiencia que tienen en Panamá y después de conocer la experiencia, multiplicarla en el municipio de Panchimalco, pero con recursos del país de Panamá. Entonces yo creo que también, digamos, ese es un salto que vamos a hacer, digamos, en la parte de la prevención, que creo que es lo que tenemos que apostarle todos los municipios del país. Perfecto. Ahora, alcalde Barahona, la bahía de Jiquilisco es una joya con un potencial turístico inmenso. La hemos visitado en repetidas ocasiones y es lindísimo. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted para tratar de que esta bahía sea un motor de desarrollo para su municipio? Bueno, hemos hecho tantas acciones y hemos hecho gestiones importantes. Por eso el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén está haciendo una inversión muy importante en toda la parte baja del municipio y de la zona costera. Especialmente hablamos de Jiquilisco, hay una proyección de mejorar todas las vías de acceso para que lleguen a las playas camaroneras que colindan con la bahía y por supuesto también a la bahía de Jiquilisco y toda la parte de la península de San Juan del Gozo. Ahí se está trabajando 11 kilómetros de calle de Tierra Blanca a Salinas del Potrero, una inversión enorme ahí de aproximadamente $10 millones. Se está trabajando la calle de la Canoa a El Zamorano por una inversión de más de $3 millones con obras públicas. Es gestión nuestra y por supuesto voluntad política de desarrollar la zona del gobierno, pero también nosotros hemos hecho nuestros propios esfuerzos, eso es con el gobierno nacional. También hemos hecho esfuerzos importantes nosotros tratando de volver atractivo el municipio. ¿Trabajan ustedes en conjunto con el Ministerio de Turismo? Estamos en este tema de pueblos vivos. Jiquilisco es uno de estos municipios y definitivamente Pueblos Vivos se convierte en la vitrina donde los municipios pueden exponer toda su belleza, todo lo importante que tienen. Entonces, nosotros, aparte de la conectividad vial, que es muy importante para que la gente pueda accesar a estos recursos, a la bahía y a todos esos manglares que son una belleza realmente. Ahora, ¿ustedes le apuestan en un momento dado a tener, digamos, una industria hotelera grande o, digamos, pequeños hostales de pequeños propietarios que cada quien tiene su público? Nosotros siempre hemos creído que la zona no se presta para grandes hoteles. Creemos que por el respeto a los recursos naturales y un desarrollo en armonía con la naturaleza, deben haber lugares, restaurantes, donde se puedan, digamos, atender a los turistas, pero sin destruir los recursos. La zona tiene una belleza natural que puede convertirse en un atractivo quizás más importante que un hotel. Entonces, hostales podrían ser la salida y en esa dirección, como gobierno municipal ya hicimos un esfuerzo, porque ¿cuál es la idea? La idea es que la gente vaya a la bahía, que recorra los manglares, que recorra esos 55 kilómetros de agua, pero que después regrese a la ciudad y que en la ciudad pues ahí tenemos
el complejo municipal, una inversión de $900,000 que el gobierno municipal ha hecho, donde tenemos habitaciones, donde hay piscinas para que la gente pueda disfrutar después de hacer el recorrido por la bahía de Jiquilisco, convertir un circuito turístico local o regional. En este caso también estamos tratando de que nos den el bosque de Chaguantique para la coadministración. El bosque Chaguantique es el único bosque en el país que tiene sus monos araña. Estaban a punto de extinguirse y ahora se han multiplicado, producto de que se están cuidando. Si nos dan a nosotros Chaguantique para la coadministración, si tenemos la bahía, tenemos nuestro complejo, entonces tendremos un pequeño circuito turístico, además del bosque Nancuchiname, que son 1.300 hectáreas de bosque dulce, tendríamos un circuito turístico en el municipio. Pero si a esto le ponemos, por ejemplo, el sector de Alegría, que es toda la parte de Sierra Tecapa Chinameca, entonces tendríamos un circuito regional, que es lo que estamos buscando con la asociatividad Bahía de Jiquilisco. Dos preguntas más. ¿Cuánto se ha incrementado en ese momento, producto de las acciones del municipio en conjunto con el gobierno central, la industria turística en el área de Jiquilisco? Y segundo, ¿cuántos años de meta se ha puesto usted para que todo esto que usted me acaba de describir sea una realidad completamente funcional? Ya es una realidad, Carlitos, empiezo por ahí. Tenemos nuestro complejo municipal que existe y está en excelentes condiciones. Nuestra bahía está ahí, solo lo que falta es que nos den la coadministración de Chaguantique y estamos completos en el circuito local. Ahora, en el regional, lo mismo, el municipio de Alegría, por ejemplo, en la parte alta, es un lugar muy visitado por la gente, si hablamos de la región. En el sector del Espino, que corresponde a la bahía de Jiquilisco y que es del municipio de Jucuarán, porque somos 6 municipios los que estamos en la bahía, Jucuarán es uno de ellos, entonces prácticamente tendríamos el circuito regional. Lo que falta es promoverlo y que la gente pueda conocer. ¿Tienen un cálculo ustedes del ingreso económico que podría significar esto? A eso... Buenos, no, es que lo que pasa es que, por ejemplo, ya el sector del Espino ya cuenta con lugares atractivos, turísticos para ser visitados. Alegría, lo mismo. Jiquilisco, igual. Prácticamente lo que nosotros tenemos son los atractivos de la riqueza natural, los recursos naturales, que son los que la gente debe de ir a apreciar. Ahora, por supuesto que se necesita una inversión y hemos hecho cálculos de que para poder mejorar y poder garantizar volver más atractiva la región, hay que hacer una inversión económica, pero de una forma asociativa. Es decir, que no viendo la inversión aisladamente en un solo municipio, sino más bien regional. Y ahí se está terminando un estudio desde la Asociación ASI Bahía de Jiquilisco, donde dentro de poco vamos a tener nosotros el dato exacto, si van a ser 25 millones, si van a ser 18 millones, los que se necesita invertir para convertir la región en una zona mucho más atractiva. Pero sí, ya hay fuertes inversiones. Acabo de contarle de que solo en estos momentos hay una inversión de $14 millones que el gobierno está realizando en conectividad vial. Pero también estamos haciendo otros esfuerzos, Carlos. Estamos trabajando en varios temas, en el tema educativo, en el tema artístico, al igual que Panchimalco. También tenemos nuestros esfuerzos en el área, por ejemplo, de la Sinfónica Juvenil de Jiquilisco. Hemos conseguido nuestros instrumentos, la Fundación Alba nos está respaldando, hay gestión internacional con España y con otros países, tratando de fortalecer las diversas expresiones artísticas para que, unido al esfuerzo turístico también, porque la cultura y el arte no puede estar divorciado de lo turístico. Listo, se me acaba el tiempo, pero tengo un minuto más para una última reflexión suya, señor alcalde de Panchimalco. No, nosotros solamente nada más manifestarle a todos nuestros teleaudiencia de este canal de que visiten Panchimalco. Estamos haciendo un esfuerzo bastante enorme en potenciar no solamente la parte artística, sino que también la parte económica. Cada 15 días estamos nosotros realizando un festival gastronómico con la población, aunque ya los planes de Renderos de por sí tienen una cantidad enorme de visitantes cada fin de semana, pero nosotros queremos que conozcan el casco urbano de Panchimalco, que conozcan el circuito que tenemos también, tenemos 2 simposios de escultura en piedra que hemos realizado con artistas internacionales, que vengan a conocer lo que estamos haciendo
Es un municipio que tiene mucho que dar, digamos, mucha belleza natural, también mucha belleza arquitectónica. Tenemos una iglesia colonial, digamos, de casi de casi 300 años de haberla construido, y también tenemos mucha historia. Tenemos prácticamente, somos el ombligo de nuestra cultura, de aquí del departamento de San Salvador. Ok. Con esa idea nos tenemos que quedar, señor alcalde, pero no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes aquí esta mañana en República. Gracias. Gracias. A ustedes, amigos, se quedan con la edición de matutina de Teleprensa, 7:30 de la mañana. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.